Buenas noches, amigos, amigas. Este día, 28 de octubre del año 2025, escenario jurídica Sandra Yaya. Vamos a replicar este video que proviene de la cita consular HN. Lo que aquí hoy se está narrando deja al descubierto todo lo que ha estado diciendo nuestro presidente Gustavo Petro, que realmente en todo lo que ha dicho tiene total razón. Además de que el señor Trump colocó a nuestro presidente de Colombia en la lista Clinton simplemente porque no permite que Estados Unidos intervenga, invada Colombia para atacar a Venezuela. Porque también el presidente ha dicho que los misiles que han lanzado en el Caribe y que ha matado más de 30 personas ya, y los del Pacífico, que así fuera, narcotraficantes de bajo rango, no han dejado prueba alguna y entonces esto se considera un crimen de guerra. Y esto, más adelante, tendrán que ante la ley responder, porque pues ellos son funcionarios públicos que no van a durar ahí eternamente, ¿no? Van a estar 3 años o 4 años en ese cargo, pero terminada esa administración y venga la nueva, esa sí va a investigar y a formar juicio total contra todas las personas que hayan intervenido en asocio con Trump. Vamos a escuchar atentamente todo el video, pues esperemos que YouTube no me lo vaya a cancelar o me vaya a censurar, pero yo les pido a ustedes no se vayan, escuchen atentamente la noticia que está enunciando este espacio que dice la realidad. Aparte de eso, hoy son 40 millones de familias en Estados Unidos que están aguantando hambre. Mientras el señor Trump se va a Malasia y disfrutando y todo eso, y también por allá dañó la Casa Blanca, que para hacer un salón grande de baile para sus asociados de su club. Y también por ahí que entregó 40.000 dólares, 40.000 millones de dólares a Argentina al señor Milei. Mientras tanto, el pueblo estadounidense, más de 40 millones se mueren de hambre. Eso es lo que nosotros llamamos políticas de muerte. Eso es lo que nosotros en Colombia no queremos nunca en la vida tener. Hemos tenido durante décadas gobiernos tiranos en nuestro país Colombia. Gobiernos donde prácticamente se han creado genocidios. Y esos genocidios representan desapariciones, desplazamientos forzosos, eh, desmembramientos, decapitaciones, asesinatos en lo que se llama falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Y todo eso ha reunido aproximadamente más de 700.000 ciudadanos colombianos que han muerto bajo esa guerra fría, esa guerra que implantaron esos gobiernos de derecha durante décadas. Y en este gobierno, que es un gobierno de izquierda o progresista, es donde se destapó absolutamente toda la olla. Ahí es donde se supo todas las cosas que se han hecho en los años anteriores. Los robos megamillonarios, las matanzas, las masacres, los responsables de las masacres, tanto los
autores materiales como los autores intelectuales. Y aún así todavía algunos están libres, como por ejemplo el señor Álvaro Uribe Vélez. Pero prontamente lo estaremos viendo en un juicio para que responda por las masacres del Aro y de la Granja. El señor tiene encima cualquier cantidad de investigaciones, pero pronto, poco a poco, se irá todo eso descubriendo, y habrá un momento en que el señor Álvaro Uribe Vélez sí va a estar en esa tal lista Clinton, como narcotraficante que es, violador de los derechos humanos y terrorista, y que también ha hecho nexos con narcotraficantes como Chapo Guzmán, Julio Lozano Pirateque y otros tantos. Entonces, ese sí debe estar en la lista Clinton, ese sí debe estar sancionado, a ese sí le tienen que cerrar las cuentas bancarias y quitarle y congelarle todo lo que tenga en Estados Unidos. Y a nuestro presidente Gustavo Petro, que sí ha estado luchando contra el crimen y contra la corrupción y contra el narcotráfico, a él deberían de sacarlo de esa lista, porque es injusto que lo hayan metido en esa lista simplemente porque es un defensor del genocidio de Palestina, de Gaza, porque no admite el genocidio, que se esté matando gente como la están matando, y también porque no dio terreno en Colombia para que entrara los americanos, los gringos, para abordar Venezuela y poderla atacar. Entonces, por eso es que están ardidos y por eso Trump, de manera personal, de manera personal, incluye en la lista Clinton a nuestro presidente Petro, pero miren todo lo que está pasando en el gobierno de Trump. Ahora sí escuchemos atentamente toda la noticia. Consular HN News, atención, porque lo que hoy se está diciendo en círculos políticos de alto nivel podría cambiar el destino de varios de los funcionarios más cercanos al presidente Donald Trump. No estamos hablando de rumores sin fundamento. Hay voces dentro del propio sistema que ya están anticipando lo que podría pasar cuando termine este mandato. Y lo que se avecina es grave. Acusaciones por crímenes de guerra, secuestros y asesinatos cometidos bajo órdenes oficiales. La pregunta ya no es si habrá consecuencias, sino quién enfrentará a la justicia cuando cambie la administración. Figuras como Kristi Noem, Stephen Miller, Tom Homan, Pete Hegseth y Pam Bondi están en la mira. Y no por decisión. Por ejemplo, de los que vemos aquí en el nombre, Hessen es el secretario de guerra. Él tenazmente pienso que debe pagar lo que está haciendo. Bueno, los otros sí no los conozco mucho, pero sí he escuchado mucho a Hessen. Y lo que dicen ahí, que asesinatos y que secuestros, sí, consta porque en el canal que se llama The Mexican Family, en uno de ellos mostraron, por ejemplo, tres de ellos, los ICE, creo que es, golpeando a un joven, pero era una cosa impresionante como lo golpeaban entre tres, uno le pegaba puños en la cabeza permanentemente, yo creo que hasta totear el cerebro, otro le pegaba con la rodilla en la espalda, pero duro, tremendo. Entonces yo digo, ¿por qué hacen eso? Por otro lado, en otro video se observó varios de ellos, de los ICE, que secuestraron a una niña de 14 años. Se pregunta uno, ¿por qué se llevan la niña de esa manera? O sea, la bajan del vehículo y se la van llevando de una, sin preguntar, sin nada. Eso es un secuestro, eso es gravísimo. Entonces, lo que ellos estén hoy haciendo, esto, más adelante, les van a hacer el juicio a estas personas por las acciones que están ahora realizando, porque no son las correctas, no es normal lo que están haciendo. Para nada, ahora una familia, unos cuantos niños los gasearon y no eran migrantes, eran estadounidenses. Y una señora embarazada también, tremendo todo eso que se escucha. Y aparte de eso, la cantidad de gente que está aguantando hambre. Bueno, vamos a seguir escuchando. Decisiones administrativas o posturas ideológicas. Number. Se habla de crímenes con nombre y apellido y quienes lo denuncian aseguran tener pruebas. En estos momentos,
Hay miembros del Partido Demócrata que se están posicionando para ser candidatos presidenciales y están dejando claro que no dejarán impunes los hechos ocurridos durante el gobierno de Trump. Dicen que el péndulo político volverá y cuando eso ocurra habrá rendición de cuentas. Las acusaciones más graves tienen que ver con operaciones militares encubiertas en América Latina, en especial en zonas cercanas a Venezuela, Colombia y Trinidad y Tobago. Habrían existido ataques con víctimas civiles que hasta ahora no se han hecho públicos, pero ya comenzaron a aparecer sobrevivientes de estas operaciones y sus testimonios son escalofriantes. ¿Quién dio? Lo que dice aquí el periodista, efectivamente, yo que soy colombiana y veo las noticias de Colombia todos los días, cada instante, porque es parte de mi trabajo, nos consta que las lanchas que han atacado con misiles son netamente pescadores. Por ejemplo, el pescador de Trinidad y Tobago que murió, después salió el papá pues reclamando que cómo así, que esto, que ni siquiera el cuerpo de su hijo lo tenía para por lo menos darle una cristiana sepultura. ¿Y quién responde por esto? Estas son las cosas que ya se están poniendo en curso para demandar a Estados Unidos por estos crímenes de guerra. El presidente Gustavo Petro no le tiembla la mano ni tampoco se debilita ante la acción. Cuando él dice algo, lo cumple. Y pues también apelar a la Casa del Tesoro, creo que llaman así, para hacer la impugnación por lo de la inclusión en la lista Clinton. Y si no hay eso, directamente a los tribunales estadounidenses para activar la denuncia, la demanda por difamación, injuria, por todas estas cosas y por los crímenes que están sucediendo, que son bastante terribles. Sí, efectivamente, hubo personas que se lograron salvar y sobrevivieron, pero aún no se sabe nada de ellos porque, pues, ¿quién sobrevive tremendamente a un misil? ¿Sí? Pero de todos modos, tremendo. Eso es muy cierto lo que están diciendo acá. Bueno, vamos a seguir escuchando un poquito más acá. Dio las órdenes, quién permitió el uso de la fuerza en aguas internacionales con saldo mortal. Una pista clave podría estar en lo que pasó dentro del Comando Sur de Estados Unidos. Les contamos, el almirante de 4 estrellas Alvin Halsey, jefe del Comando Sur, la máxima autoridad militar de Estados Unidos, para América Latina, renunció repentinamente después de solo un año de servicio. Su mandato era de 3 años, pero decidió retirarse después de casi 4 décadas de carrera militar. Una decisión que ha levantado todas las alarmas. ¿Por qué renunció? Según informes internos, Halsey estaba indignado por las acciones del asesor Pete Hegseth en la región. El almirante no quiso ser cómplice de decisiones que, en sus palabras, habrían cruzado la línea de lo legal y lo moral. Y ese quiebre interno entre lo militar y lo político podría convertirse en la primera gran evidencia de que se cometieron abusos con consecuencias internacionales. Y lo más... Entonces, ahí, por ejemplo, en ese punto, el presidente Gustavo Petro dijo que admiraba mucho a ese almirante, Hosel, y que le gustaría conocerlo, porque pues, ¿quién es tan valiente para zafarse de la administración de Trump? Y muy posiblemente puede llegar a tener consecuencias, persecuciones, quién sabe qué más cosas, intimidaciones, pero pues es valiente el señor haberse zafado de eso. En cierta manera, el eco del presidente Gustavo Petro sonó porque él dijo muy claramente a los militares, no levanten sus armas contra la humanidad, no levanten sus armas contra la humanidad. Y creo que eso resonó como un eco para el almirante Hosel. Más preocupante es que las advertencias no solo vienen de voces aisladas o activistas externos. Ahora es el propio Congreso de los Estados Unidos el que está lanzando alertas formales. Uno de los líderes más influyentes del Partido Demócrata, el congresista Jim Himes, quien encabeza el Comité de Inteligencia por parte de su bancada y que podría convertirse en el próximo presidente de ese poderoso comité si los demócratas retoman el control de la Cámara, no ha dejado espacio para interpretaciones. Lo que está ocurriendo en el Caribe no son simples operativos, sus crímenes de guerra. Y lo ha dicho con claridad.
No se trata de especulaciones ni suposiciones. Para él, estos ataques letales en alta mar, supuestamente contra embarcaciones de narcotraficantes, están ocurriendo sin supervisión alguna del Congreso. No hay pruebas, no hay informes de inteligencia compartidos, y lo más alarmante, no se sabe quiénes estaban en esos barcos ni cómo fueron identificados. Cito textualmente a Himes. Uno de los muchos aspectos preocupantes de estos ataques letales en el Caribe contra supuestamente barcos de narcotraficantes es que, a diferencia de nuestros programas antiterroristas, al Congreso no se le ha dicho quién estaba en estos barcos, cómo fueron identificados, cuál era la inteligencia. No se nos está diciendo nada, y eso parece estar bien para las mayorías republicanas en la Cámara y el Senado. No está bien para mí. Y luego va más allá. Basándome en lo que sé ahora y en la lectura de ese memorando, estos son asesinatos ilegales, porque la idea de que Estados Unidos está involucrado en un conflicto armado con cualquier traficante de drogas venezolano es ridícula. Esa justificación no se sostendría en ningún tribunal. Así de fuerte. Estamos hablando de un alto funcionario del Congreso, señalando directamente a la administración del presidente Trump de estar cometiendo asesinatos ilegales fuera del país, sin autorización del legislativo y sin base legal, y no es el único. Y eso que se está escuchando es lo que provocó la ira de Trump, que el presidente Gustavo Petro denunciara aquí en Colombia ante el mundo, ante su gente, reunió a un resto de gente ahorita el 25 de octubre del año 2025 en la Plaza de Bolívar de Bogotá, Colombia. Fueron aproximadamente cerca de tal vez unas 50,000 personas por lo menos, las que estuvieron allá reunidas en esa Plaza de Bolívar. Y él lo dijo muy claramente ahí, en ese lugar. Trump está cometiendo crímenes de guerra. Los asesinatos que están allí ocurriendo son ejecuciones extrajudiciales. Lo que está pasando allí está yendo contra toda ley. Les dijo, a tiempo están para revisar, pero lamentablemente el señor Trump se la tomó muy en serio en atacar severamente, sin titubear, a nuestro presidente Gustavo Petro, tildándolo de líder del narcotráfico, tildándolo de matón y colocándolo en la lista Clinton, que le ha generado también a él serios daños aquí en Colombia, a su persona y a su familia y al ministro del Interior, Armando Benedetti. Por eso nosotros los colombianos repudiamos y estamos muy altamente indignados con esos hechos que están ocurriendo, porque nuestro presidente, a nosotros no nos cabe absolutamente ninguna duda de su honestidad, de su transparencia, porque nuestro presidente durante estos 3 años ha sido tan férreo en el ataque contra el narcotráfico. Han desbaratado cualquier cantidad de megalaboratorios, han incautado más de 2.900 toneladas de polvo blanco. Yo lo tengo que decir así, polvo blanco, porque no puedo decir la palabra directamente que es. Pero el presidente ha capturado una cantidad de delincuentes, les ha golpeado muy fuertemente en las finanzas a grupos criminales como el ELN, al Clan del Golfo, que nos preguntamos los colombianos todavía por qué no está metido en la lista negra. Clan del Golfo. A ese se le ha dado duro golpeándolo en las finanzas y atacando a sus cabecillas, capturándolos. Otros no se quisieron dejar capturar, tampoco se sometieron, entonces fueron abatidos. Y así es lo que se ha estado haciendo. Y se han capturado cantidad de narcos invisibles, de los tantos ya han sido extraditados a Estados Unidos y a donde los requieran. Entonces, el presidente, con toda esa cantidad de cosas que ha hecho, y todavía el señor Trump es cínico y coge y lo mete en la lista Clinton a un inocente, sin pruebas, así como comete estos crímenes de guerra y no deja pruebas ni nada de eso, por eso es que después tendrá que responder ante la ley. Seguimos escuchando. Único. El gobernador J.B. Pritzker
una figura que muchos ya ven como un posible candidato presidencial demócrata, también ha enviado un mensaje claro. Los funcionarios de esta administración serán responsabilizados, no hoy, pero sí mañana. Cuando cambie el poder, llegará el momento de rendir cuentas. Por ejemplo, el gobernador Pritzker de Illinois ya advirtió y activaron la enmienda 25 para estudiar la destitución del presidente Donald Trump por todos los hechos que están ahora ocurriendo. Porque él también dijo algo muy importante y es que parece que el presidente Donald Trump no está en capacidad mental sana para poder gobernar el país de Estados Unidos y eso pues es muy grave. Sigamos escuchando. Sus palabras fueron firmes. No siempre van a estar en el cargo. La gente que sirve al presidente, hasta los agentes de ICE, pueden ser responsabilizados cuando hay una administración dispuesta a hacerlos responsables por violar la ley. Stephen Miller claramente está ordenando a la gente que viole la ley, así que debe saber que, aunque sea dentro de 3 años, será responsabilizado. No vamos a olvidar lo que están haciendo. Y tenemos un registro. Palabras como estas no se dicen a la ligera, y menos cuando provienen de líderes que están proyectando su camino hacia la presidencia. Y es en este punto donde entra una figura clave. Harry Litman, ex fiscal federal de alto rango. Para él, estas declaraciones son señales de que se está trazando una hoja de ruta jurídica, no solo política. Porque cuando se dice públicamente que se va a responsabilizar a funcionarios, se está preparando un escenario de juicios, de acusaciones, de consecuencias legales reales. El mensaje está claro, el poder es temporal, pero los delitos dejan huella. El exfiscal federal Harry Litman, una de las voces más autorizadas en temas de justicia y constitucionalismo en Estados Unidos, ha respondido sin rodeos ante las declaraciones de los líderes demócratas. Ahora miremos, si Harry Litman es uno de los grandes fiscales que ha tenido Estados Unidos, pues con más veras y más hechos, el presidente Gustavo Petro se va a remitir a esa persona para ponerle en la mesa todos los detalles de lo que está ocurriendo acá. Y el presidente Gustavo Petro testificará lo que ocurrió en el Caribe y la situación que aquí se pone de presente es que el presidente Gustavo Petro, con todo el equipo de las Fuerzas Militares de Colombia como jefe supremo máximo constitucional, tiene presente que para poder uno abordar las lanchas que supuestamente son de narcotráfico, hay todo un protocolo a seguir. Y acá ese protocolo a seguir no lo está ejecutando Estados Unidos, sino directamente con un misil van y asesinan ilegalmente las personas, pero la evidencia que debe quedar presente deja de existir y eso ya es un acto delictivo. Así de sencillo. Lo que ha dicho pone el dedo en la llaga. Esto, a los ojos de la ley, parece un asesinato puro y duro. Litman explica que cuando se eliminan las justificaciones dudosas de que hay un conflicto armado en marcha, lo que queda es claro, civiles inocentes asesinados fuera de todo marco legal. Incluso si se tratara de narcotraficantes, y eso ni siquiera ha sido comprobado, la operación carece de base jurídica, pero va más allá. Para Litman, estas acciones no solo constituyen violaciones flagrantes de la ley, sino también abusos de poder, engaño público deliberado y, sobre todo, motivos suficientes para un juicio político. Sí, lo dijo con todas sus letras. Mira lo que dice aquí el periodista, juicio político. Aquí en Colombia, a nuestro presidente Gustavo Petro han querido hacerle un juicio político en la extrema derecha y no lo han podido lograr. Porque intentan mostrar a ver cuál acto delictivo tiene nuestro presidente Petro, pero no hayan nada. En más de 20 años no han hallado nada. Pero la extrema derecha sí está arrodillándose, pidiendo, clamando invasiones en Colombia para crear una guerra civil. Y entonces recurren la extrema derecha colombiana a visitar Estados Unidos, a hablar con ciertos congresistas republicanos que en nombres específicos, Balarté, Marco Rubio, el señor Bernier Moreno, el señor Jiménez, ¿cuál otro más? Bueno, estos son a María Elvira Salazar.
Todos estos personajes, ¿qué hacen? Le siguen la corriente a los de la extrema derecha de Colombia, que también aquí son reconocidos: Federico Gutiérrez, Alejandro Elder, Vicky Dávila, Abelardo de la Estrella, Catherine Miranda, Paloma Valencia, María Fernández de Cabal, Álvaro Uribe Vélez, Efraín Cepeda Sarabia, todos ellos, Álvaro Leiva Durán, todos ellos se han ido allá a arrodillarse ante Trump y pedir que se le pueda hacer todo el máximo daño a nuestro presidente Gustavo Petro para sacarlo del gobierno. Lo han intentado asesinar y no han podido. Entonces, ¿qué están haciendo? Lo están matando moralmente. Pero ni aún así, porque el presidente se sostiene por el amor grande que le siente el pueblo colombiano por su gran gestión en esta nación. Y eso es lo que lo mantiene a él con vida. Pero es muy lamentable, es muy triste lo que pasa, y por eso es que debe existir un poquito de justicia, porque en el mundo muchas personas aprecian y valoran al presidente Gustavo Petro. Y yo sé que a muchos les duele lo que Estados Unidos, en la cabeza de Donald Trump, le están haciendo al presidente Gustavo Petro. Pero toda esa cantidad de males que ellos están ahorita provocando serán cobrados con creces, facturas bastante altas, porque en esta vida nadie se va sin pagar. Sigamos escuchando. Ahora bien, aquí es donde la realidad legal se vuelve más compleja. Littman advierte que en el sistema de justicia estadounidense, los funcionarios que actúan dentro del marco de sus funciones oficiales, aunque esas funciones incluyan actos reprobables, suelen estar protegidos por un escudo de inmunidad, y eso dificulta que puedan ser procesados penalmente a menos que se logre demostrar que sabían con plena conciencia que estaban violando la ley y lo hicieron de mala fe. Y aquí es donde aparece el nombre que se repite como un eco en todo este escándalo: Stephen Miller. Littman lo pone de frente. Miller ya no puede alegar ignorancia, está actuando sin base legal y lo sabe. Y si un futuro Departamento de Justicia, restaurado en principios, según sus palabras, decide acusarlo, no será por revancha política, sino por el crimen cometido, porque aplicar la ley no es una vendetta, es justicia. El cierre de su análisis es contundente. Según Littman, uno de los mayores errores de la administración anterior fue permitir que el temor paralizara la aplicación de la ley. Todos veían cómo se cometían abusos y crímenes, pero las instituciones se aferraban a procedimientos burocráticos que frenaban cualquier acción concreta. La pregunta que quedó flotando durante años fue: ¿de verdad no van a hacer nada?